Hay abandonos que no hacen ruido, no gritan, no rompen puertas, no dejan marcas visibles, pero destruyen por dentro, de una forma silenciosa, profunda, irreversible, y hay padres que lo dan todo por sus hijos, sin imaginar que un día serán ellos los que se queden solos. Esta es la historia de don Julián, y de sus 3 hijos, 3 vidas que él levantó con sus propias manos, y que con el tiempo se alejaron más de lo que jamás imaginó. Don Julián no nació con nada. Desde joven, aprendió que la vida no regala oportunidades. Se trabajan, se sufren, se ganan. Era albañil, de esos que construyen casas para otros, mientras la suya siempre queda a medias. Manos duras, rostro curtido, espalda cansada, pero un corazón inmenso. Se casó joven, con doña Rosa, una mujer sencilla, de mirada noble, que entendía el valor del esfuerzo. Juntos formaron una familia, y llegaron ellos, sus 3 hijos. El mayor, Carlos, el responsable, el que siempre parecía entenderlo todo, el que prometía seguir sus pasos. El del medio, Luis, más rebelde, más impulsivo, pero con buen corazón, el que necesitaba más atención, más guía. El menor, Mateo, el consentido, el más sensible, el que no podía ver a su padre sufrir sin llorar. Para don Julián, ellos lo eran todo, no había nada más importante. Nada. Trabajaba desde antes de que saliera el sol, y regresaba cuando ya no quedaba luz, pero siempre encontraba un momento para ellos, para jugar, para escuchar, para enseñar, porque aunque no tenía estudios, tenía valores, y eso, quería dejárselos. Hubo días en los que no había suficiente comida, pero él mentía: yo ya comí en la obra, y dejaba su plato intacto, para que ellos comieran. Hubo inviernos fríos, sin calefacción, sin cobijas suficientes, pero él se levantaba en la madrugada, a taparlos, a asegurarse de que no tuvieran frío, aunque él temblara, porque así son los padres. Se quitan todo, para que a sus hijos no les falte nada. Doña Rosa enfermó cuando los niños aún eran pequeños, una enfermedad que llegó sin avisar, y que poco a poco fue apagando su vida. Don Julián hizo todo, la llevó a hospitales, pidió dinero prestado, vendió lo poco que tenía, pero no fue suficiente, y un día se quedó solo, con 3 hijos, y un dolor que no podía darse el lujo de sentir, porque ahora tenía que ser padre y madre, y no fallar nunca. Los primeros meses fueron los más duros. Los niños lloraban, preguntaban: ¿dónde está mamá? Y él no sabía cómo responder, solo los abrazaba fuerte, y decía: aquí estoy yo. Y eso tenía que ser suficiente. Aprendió a cocinar, a lavar, a peinar, a consolar, a educar, a ser todo, aunque estuviera cansado, aunque estuviera roto por dentro. Nunca lo mostró, porque su dolor no podía ser más grande que el de sus hijos. Pasaron los años. Carlos creció fuerte, responsable, se convirtió en el apoyo de su padre. Ayudaba en casa, cuidaba a sus hermanos, parecía entenderlo todo. Luis era más difícil, se metía en problemas, se rebelaba, buscaba atención, y muchas veces la encontraba de la peor manera. Pero don Julián nunca lo abandonó, nunca lo etiquetó, nunca dejó de creer en él. Mateo era diferente, más callado, más sensible, más apegado. Dormía abrazando la camisa de su padre cuando él no estaba, y eso le rompía el corazón a don Julián, pero también le daba fuerza, porque sabía que no podía folarles. Nunca hizo sacrificios que nadie vio. Trabajó jornadas dobles, aceptó trabajos peligrosos, subió andamios inestables, cargó más peso del que su cuerpo podía soportar. Todo para que ellos estudiaran, para que tuvieran un futuro, para que no terminaran como él. Un día, Carlos terminó la preparatoria. Fue un logro enorme. Don Julián lloró, de orgullo, porque veía reflejado su esfuerzo. Lo lograste, hijo. Pero Carlos ya tenía otros planes. Quería más, quería salir, quería crecer, y eso era bueno, pero también era el inicio de la distancia. Se fue a la ciudad, a estudiar, a trabajar, a construir su vida, y don Julián se quedó con 2, Luis y Mateo. Luis cada vez era más difícil. Se metía en problemas más grandes. Llegaba tarde, respondía mal, se alejaba, y don Julián seguía intentando, seguía hablando, seguía creyendo, pero cada vez era más complicado. Mateo se convirtió en su refugio, el que se quedaba, el que ayudaba, el que entendía sin palabras, pero también el más vulnerable, porque dependía emocionalmente de él, y eso lo hacía frágil. El tiempo siguió. Carlos dejó de llamar seguido. Luis se fue de casa tras una discusión fuerte. Mateo creció, y también comenzó a cambiar. Porque la vida no perdona, y la soledad comienza a pesar. Don Julián se fue quedando solo, poco a poco, sin darse cuenta. Primero fueron los silencios.
luego las ausencias, luego, el vacío, pero aún así, nunca dejó de esperarlos, nunca dejó de creer que volverían, que recordarían, que valorarían, porque para él, siempre serían sus hijos, siempre, aunque ellos comenzaran a olvidarlo. Y lo peor, aún no había llegado, porque hay decisiones que marcan la vida para siempre. Y sus hijos estaban a punto de tomar una que cambiaría todo, para siempre, y lo peor, aún estaba por llegar, porque hay decisiones que no se toman en un solo día, se construyen poco a poco, con silencios, con ausencias, con indiferencia, y cuando finalmente suceden, ya llevan tiempo creciendo, sin que nadie las detenga. Carlos, el mayor, logró establecerse en la ciudad, consiguió un buen trabajo, un departamento pequeño pero cómodo, un estilo de vida que nunca había tenido. Y poco a poco, comenzó a cambiar, ya no hablaba como antes, ya no pensaba como antes, ya no sentía como antes. Las llamadas con su padre se hicieron cada vez más cortas. ¿Cómo estás, hijo? Bien, ocupado. ¿Comiste? Sí. Todo bien. Conversaciones vacías, sin profundidad, sin conexión, porque Carlos ya no quería volver atrás, ya no quería recordar de dónde venía, porque en su mente, eso lo hacía débil, eso lo hacía menos. Y prefería avanzar, aunque eso significara dejar atrás lo más importante. Luis, por su parte, tomó un camino distinto. Se fue de casa tras una fuerte discusión con don Julián. Estoy harto de esta vida. Nunca vamos a salir de aquí. Tú nunca lograste nada. Esas palabras fueron como cuchillos. Pero don Julián no respondió con enojo. Solo dijo, haz lo que tengas que hacer, hijo. Pero no olvides quién eres. Luis se fue, sin mirar atrás, sin despedirse, y durante mucho tiempo, no volvió. Mateo, el menor, se quedó, pero ya no era el mismo. Había crecido viendo todo, el esfuerzo, el abandono, el silencio, y algo dentro de él comenzó a cambiar. Ya no era el niño que abrazaba a su padre. Ahora era un joven con dudas, con miedo, con resentimiento, porque aunque amaba a su padre, también sentía el peso de todo. ¿Y si termino igual que él? Esa pregunta se volvió constante. Don Julián envejecía, sus manos ya no tenían la misma fuerza, su espalda ya no soportaba el mismo peso, sus pasos eran más lentos, más pesados, pero aún así, seguía trabajando, porque no sabía hacer otra cosa, porque detenerse significaba pensar, y pensar dolía demasiado. Un día, mientras trabajaba en una obra, sufrió una caída. No fue mortal, pero sí grave, una lesión en la pierna, y un golpe en la espalda. El doctor fue claro, tiene que dejar el trabajo pesado. Su cuerpo ya no da más. Pero dejar de trabajar, era como dejar de vivir. Porque eso era lo único que había hecho toda su vida. Aún así, tuvo que hacerlo, y por primera vez en muchos años. Se quedó en casa, en silencio, sin ruido, sin rutina, sin distracciones. Y ahí, la soledad lo alcanzó. Los días se hicieron largos. Las noches, interminables. Miraba la puerta, esperando, escuchaba cualquier sonido, pensando que alguno de sus hijos llegaría. Pero no, el teléfono casi no sonaba. Y cuando sonaba, no eran ellos. Carlos llamaba una vez cada tanto. Rápido, frío. Papá, estoy ocupado. Luego hablamos. Luis, no daba señales. Mateo, comenzó a salir más, a pasar menos tiempo en casa. Y un día, también se fue. Voy a intentar algo mejor. No quiero quedarme aquí. Don Julián asintió. No lo detuvo, porque no quería ser una carga. Porque no quería ser el motivo por el que sus hijos se sintieran atrapados. Está bien, hijo, ve, pero no olvides quién eres. Mateo bajó la mirada, no respondió, y se fue. Así, don Julián se quedó completamente solo. La casa, que alguna vez estuvo llena de voces, de risas, de vida, ahora estaba en silencio. Un silencio pesado, doloroso, vacío. Pasaron los meses, y la situación empeoró. Sin trabajo, sin ingresos, con una salud deteriorada, y sin apoyo, comenzó a vender lo poco que tenía. Primero herramientas, luego muebles, luego cosas personales, hasta que la casa quedó casi vacía. Pero aún así, nunca pidió ayuda, nunca llamó para reclamar, nunca exigió nada, porque en su corazón seguía justificándolos. Están ocupados, están construyendo su vida. Yo ya viví, pero el cuerpo no entiende de justificaciones. Y el alma, tampoco. Un día, don Julián enfermó. Fuerte, fiebre alta, debilidad extrema, y no había nadie, nadie que le diera un vaso de agua, nadie que le preguntara cómo estaba, nadie que le dijera, aquí estoy. Y en ese momento, por primera vez, sintió miedo, no por morir, sino por hacerlo solo. Los vecinos lo ayudaron, lo llevaron a una clínica, lo atendieron como pudieron, y fue ahí, donde alguien tomó una decisión práctica, fría, pero común.
No puede quedarse solo. Necesita cuidado constante. Lo mejor es un asilo. La palabra cayó como un peso invisible, pero inevitable, y aunque don Julián no dijo nada, por dentro, algo se rompió, porque sabía lo que significaba. No era solo un lugar, era el final de algo, el cierre de una vida, la confirmación de que sus hijos ya no estaban, pero aún faltaba algo, porque esa decisión no la tomarían extraños, la tomarían ellos, sus hijos, los mismos por los que lo dio todo. Y ese momento estaba a punto de llegar, un momento que no solo cambiaría su vida, sino que marcaría para siempre la conciencia de quienes alguna vez lo llamaron papá. Hay decisiones que parecen prácticas, pero en realidad son pruebas del corazón, y hay momentos en los que la vida te pone frente a un espejo para que veas quién te has convertido. Ese momento había llegado. Carlos recibió la llamada primero. Un número desconocido, una voz formal. Señor Carlos, llamamos de la clínica donde se encuentra su padre. Silencio, su estado es delicado y necesita cuidados constantes. Carlos cerró los ojos, no por dolor, sino por incomodidad. ¿Qué se puede hacer? Lo recomendable es trasladarlo a un centro especializado. Un asilo. La palabra quedó implícita, fría, directa, fácil. Carlos no respondió de inmediato. Pensó, calculó, organizó, no desde el amor, desde la lógica. Entiendo, voy a hablar con mis hermanos. Colgó, y durante unos segundos, se quedó en silencio, pero no fue un silencio lleno de recuerdos, ni de culpa, fue un silencio práctico, como quien está resolviendo un problema más. Llamó a Luis. Tenemos que hablar. Luis contestó desde otra ciudad. Otro ritmo, otra vida. ¿Qué pasó? Papá está mal. Silencio breve. ¿Qué tan mal? Lo suficiente como para que no pueda estar solo. Luis suspiró, no de tristeza, de fastidio. ¿Y qué quieres hacer? Hay que meterlo a un asilo. Directo, sin rodeos, sin emoción. Luis no se sorprendió. Pues sí, ¿qué más? Como si fuera obvio, como si no hubiera otra opción, como si no hubiera historia. Yo no puedo traerlo conmigo. Trabajo todo el día. Carlos asintió, aunque Luis no lo veía. Yo tampoco. Silencio, corto, frío. Entonces ya está, decidido, resuelto, cerrado. Faltaba Mateo, el menor, el último que se fue, el último que aún guardaba algo. Carlos lo llamó. Mateo contestó. ¿Sí? Papá está mal. Silencio. Pero este fue distinto, más largo, más pesado. ¿Qué tiene? Está débil, enfermo, no puede estar solo. Mateo respiró profundo. ¿Y? Carlos dudó un segundo, pero lo dijo. Lo vamos a meter a un asilo. Silencio, largo, incómodo. ¿Un asilo? Repitió Mateo. Sí, es lo mejor. Mateo no respondió de inmediato. Y por primera vez en esa conversación, alguien estaba sintiendo algo. ¿Lo mejor? ¿Para quién? Carlos frunció el ceño. Para él. Mateo dejó escapar una risa amarga. Claro, silencio. ¿Y nosotros? Nadie respondió, porque sabían la verdad. No era lo mejor para él. Era lo más fácil para ellos. No podemos cuidarlo, dijo Luis, entrando a la llamada. No tenemos tiempo. Tenemos nuestras vidas. Excusas, razones, justificaciones, todas válidas, pero vacías. Mateo cerró los ojos, y por un momento, recordó a su padre levantándose temprano, a su padre cargándolo cuando era niño, a su padre cubriéndolo en las noches frías, a su padre nunca abandonándolo, y ahora, ellos estaban a punto de hacerlo. Está bien, dijo finalmente, pero su voz no era firme, era resignada, y eso hacía toda la diferencia. Días después, se reunieron, los tres, después de mucho tiempo, pero no por amor, no por unión, sino por una decisión. Don Julián estaba sentado, en una silla, más delgado, más cansado, más silencioso. Los miró entrar, uno por uno, y sonrió, como si el tiempo no hubiera pasado, como si aún fueran sus niños. Vinieron. Esa palabra tenía esperanza. Carlos evitó la mirada. Luis se cruzó de brazos. Mateo no pudo sostenerla. Papá, comenzó Carlos, pero las palabras no salían, porque incluso sin sentir, había algo que pesaba. Hemos estado hablando. Don Julián asintió. Tranquilo, está bien. Silencio. Creemos que lo mejor es que estés en un lugar donde te cuiden. Las palabras fueron suaves, pero el significado era duro. Don Julián no dijo nada. Solo los miró, uno por uno, como si buscara algo, una duda, una contradicción, una señal de que no era cierto. Pero no la encontró, porque ya estaba decidido, porque ya estaba hecho. Y entonces, asintió. Está bien. Esa respuesta no fue aceptación, fue amor, porque no quería ser una carga, porque no quería obligarlos, porque no quería hacerlos sentir culpables. Pero por dentro, sabía lo que significaba. El camino al asilo fue silencioso. Nadie hablaba,
nadie sabía qué decir, y don Julián miraba por la ventana, observando todo, como si se estuviera despidiendo. De las calles, de la vida, de su historia. Llegaron. El lugar era limpio, ordenado, frío, demasiado perfecto, demasiado vacío. Una enfermera los recibió. Bienvenidos, como si fuera un trámite, como si fuera normal, como si no estuvieran dejando a un padre, como si no estuvieran rompiendo algo. Le explicaron, firmaron, entregaron papeles, y en cuestión de minutos, todo estaba hecho, así de rápido, así de simple, así de doloroso. Don Julián se levantó, con dificultad, miró a sus hijos, sonrió. Gracias por traerme. Esa frase fue un golpe, porque no había reclamo, no había enojo, solo gratitud, y eso dolía más. Mateo no pudo más, se acercó, lo abrazó, fuerte, como cuando era niño. Perdón, susurró. Don Julián le acarició la cabeza. Todo está bien, hijo. Mentira, pero necesaria. Carlos solo asintió. Luis evitó el contacto, y se fueron, así, sin mirar atrás, como él lo había hecho una vez. Pero la historia no termina ahí, porque hay decisiones que regresan, que pesan, que enseñan. Los días pasaron, y la vida siguió, pero no igual. Carlos comenzó a sentirse incómodo. Luis, irritable. Mateo, roto, porque aunque intentaron justificarlo, algo no encajaba, algo dolía, algo no los dejaba en paz. Hasta que un día, Mateo regresó, solo, al asilo, entró, caminó, y lo vio, a su padre, sentado, mirando la puerta, como si esperara, como si aún creyera, y en ese momento, todo se derrumbó. Papá. Don Julián levantó la mirada, y sonrió, como siempre, sabía que vendrías. Mateo cayó de rodillas, llorando. No te mereces esto. Don Julián negó. Nadie merece nada, solo lo que decide hacer con su vida. Silencio. Yo decidí amarlos, y lo volvería a hacer. Incluso así, Mateo entendió, finalmente, que el amor verdadero no se rompe, pero sí se puede traicionar. Y él lo había hecho. Esa noche, tomó una decisión. No lo dejaría ahí, no más. Convenció a sus hermanos. Discutieron, se enfrentaron, se culparon. Pero al final, algo cambió. No en todos, pero sí lo suficiente. Regresaron, juntos, y por primera vez en mucho tiempo. No como desconocidos, sino como hijos. Papá, dijo Carlos, con la voz quebrada. Nos equivocamos. Luis bajó la cabeza. Mateo lo sostuvo. Si aún quieres, queremos que vuelvas a casa. Silencio. Don Julián los miró, largo, profundo, y sonrió. El hogar nunca fue una casa, fueron ustedes. Y en ese momento, algo se reconstruyó. No perfecto, no inmediato, pero real, porque entendieron la lección más importante. Puedes crecer, puedes irte, puedes cambiar, pero nunca, nunca, olvides a quien te dio todo. Porque cuando lo haces, no los pierdes a ellos, te pierdes a ti, y esa es la peor forma de estar solo. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.